Buenas, ¿cómo están programadores? Bienvenidos a la Cueva del Insecto. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del patrón adapter o adaptador. Es un patrón que seguramente muchos han utilizado incluso sin darse cuenta. Este consiste en un mecanismo para convertir una interfaz a otra, o lo que es lo mismo, utilizar una herramienta en un engranaje incompatible. Un ejemplo análogo al desarrollo de software, pero más cotidiano, sería por ejemplo cuando se inventó el USB tipo C. Muchos teníamos el cable con el micro USB y tuvimos que comprar un dispositivo que convirtiera una interfaz a la otra. Ninguno de nosotros se puso a cortar el cable, a desarmar el teléfono, a soldar cable por cable para que pudiera comunicarse el cargador con el teléfono, porque el adaptador hacía eso de forma más transparente y limpia. Y eso se hizo más evidente cuando empezaron a aparecer los teléfonos sin el puerto para auriculares, que contaban solamente con el USB-C. Tuvimos que comprar el adaptador de auriculares a USB tipo C. Y en eso consiste este patrón de diseño, que el programa siga funcionando como antes pese a que estamos utilizando una herramienta con una interfaz incompatible, ya que nuestro adaptador se va a encargar de transformar esa interfaz a una compatible. ¿Requisitos para utilizar este patrón de diseño? Bueno, es necesario un lenguaje que soporte herencia o por lo menos que sea débilmente tipado, para que podamos crear un objeto con un comportamiento igual al que requiere el código cliente. Vamos al código. Pero antes te quiero pedir que si estás en tu teléfono toques la pantalla y luego el botoncito de me gusta, y si estás en tu computadora hagas scroll hacia abajo y te va a aparecer el mismo botón. Es algo sencillo que me va a ayudar una cantidad, y ya de paso, si querés, suscríbete. El ejemplo de hoy consiste en una página web que va a mostrar tres elementos. Para el primer caso, ¿verdad? Este HTML va a estar compuesto por un H1, que es el título, un div, en este caso tiene el ID de app, que va a ser donde se va a renderizar nuestra aplicación, y un script que va a estar escrito en TypeScript, que va a ser el punto de entrada de la aplicación, va a ser la configuración de la aplicación. Sin embargo, la interfaz de usuario se va a renderizar a partir de UI.ts, que va a ser una clase que va a buscar en el HTML el div que tiene como identificador app. Una vez que lo encuentra, va a inyectar adentro otro div que va a ser el container. Seguidamente, este container va a ser seleccionado dentro del HTML, y dentro de ese container se va a renderizar el resto de información que se ve en la página web. Para poder renderizar esa información vamos a utilizar la interfaz que estamos recibiendo como parámetro inflater, que consiste en un método que se llama inflate. Este inflate toma como parámetro el div en el que nosotros queremos inyectar esa información, ese código HTML. Si volvemos a UI, podemos ver entonces que estamos llamando al método inflate y le estamos pasando ese HTML, ese container que habíamos creado anteriormente. ¿Cómo inicializamos nuestra UI? Para eso tenemos el index.ts, es el mismo script que estamos referenciando desde el HTML. Este crea una instancia de UI y crea una variable inflater que es de tipo iInflater, que sería la interfaz de la que hablamos anteriormente. Esa interfaz va a pasar a UI.createApp, que fue el método que vimos recién en la clase UI, createApp, que recibe ese inflater como parámetro. Y nuestro ejemplo consiste en lo siguiente: evitar tener que tocar la UI. El comportamiento tiene que ser transparente, igual, el mismo siempre. Lo que vamos a cambiar va a ser el comportamiento de las clases que implementan la interfaz. De entrada, y como base de nuestro código, vamos a definir una variable string que va a tener los parámetros elemento 1, 2 y 3, los cuales van a ser inyectados en el constructor de ListStringBuilder. ListStringBuilder es una clase que implementa la interfaz inflater, lo podemos ver acá, recibe en su constructor los elementos del array de string y ya de paso crea una lista, la lista en la que vamos a colocar cada uno de esos elementos. Como les dije anteriormente, la interfaz inflater tiene este método inflate que recibe el container a donde se va a ingresar todo el HTML. Pero ¿qué pasa? Estos strings no son HTML, entonces tenemos que crear una lista principal que la creamos en el constructor, y por cada elemento de nuestro array de string vamos a crear una etiqueta li a la que le vamos a colocar el texto, la vamos a colocar dentro de la lista principal y luego lo vamos a inyectar o lo vamos a inflar, por eso se llama inflate el método, dentro del contenedor. Hasta acá todo bien, este sería el comportamiento básico de nuestra aplicación, pero sin habernos dado cuenta estamos creando un adaptador. La interfaz de nuestro array de string no es compatible directamente con este createApp. CreateApp necesita un método inflate para poder cargar el HTML. Sin embargo, nosotros creamos esta clase. Pero igualmente no quiero que vean este ejemplo como adaptador ahora, porque quiero que vean el siguiente ejemplo, que va a estar un poco más acercado a la situación que se nos puede dar en un desarrollo real. Supongamos que tenemos nuestra aplicación en producción y
surge un cambio y ahora ya nuestra aplicación no debería mostrar una lista de elementos, sino una lista que contenga adentro sublistas con los elementos. En este caso, nuestro List String Builder no puede recibir como parámetro listas, solamente puede recibir un array de string, no puede recibir listas de listas o incluso cualquier otro tipo de objeto, lo que quiere decir que ahora tenemos que adaptarlo. Para eso creé esta otra clase, List Builder Adapter, que lo que va a hacer es recibir como parámetro las listas anteriores y crear una lista nueva para poner esas listas adentro. Ya vamos a ver el comportamiento, pero quiero que vean que implementa la interfaz inflator, lo que quiere decir que mi código cliente va a ser totalmente compatible con el comportamiento anterior, porque va a poder llamar al método inflate y pasarle el contenedor donde yo quiero poner esta nueva lista. Sin embargo, ahora el comportamiento adentro interno del método está modificado para que recorra cada uno de estos elementos de lista que recibí y los voy a poner adentro de un div. Acá estoy creando un div, pero ese div va a ser para inflar los elementos que estaban llegando. Quiero que lo vean nuevamente. Tenía esta lista de elementos acá, es igual a la anterior, y cada list string builder, como lo vimos anteriormente, recibía una lista de strings. Puede ser cualquier cosa, puede ser nombres, pueden ser direcciones, puede ser lo que sea. Cada uno estaba recibiendo en su constructor mi lista de strings. Entonces este List String Builder ya tenía el comportamiento para crear el HTML que renderiza esta lista, esta pequeña lista. Lo que va a hacer mi adaptador entonces es que por cada List String Builder va a crear un elemento nuevo de lista en la lista principal que creó, que vendría a ser la lista general que está renderizando ahora, y adentro de cada uno de esos LI tendría que renderizar cada una de estas listas, pero el problema es que el inflate de cada una de estas listas solamente recibe un HTML div element, así que lo que tengo que hacer para eso es crear un nuevo div. A ese div yo lo voy a poner adentro de mi lista principal, pero antes lo que quiero hacer es que en ese div que acabo de crear se añada cada elemento de la lista que fue definido anteriormente en cada uno de mis List String Builder, o sea que por cada uno se va a estar ejecutando el método inflate. Luego que dentro de ese div ya tengo cada uno de los elementos de mi lista, lo añado a mi elemento de la lista principal, es decir el 1, el 2 o el 3, y cada uno de esos LI los voy a agregar a mi lista principal. Ya teniendo mi lista principal cargada, esto lo que hago es cargarlo dentro de mi contenedor del HTML. Exactamente el mismo comportamiento que teníamos en List String Builder, solo que ahora en lugar de recibir como parámetros un array de string, ahora recibe un array de List String Builder y trabaja con cada uno de ellos para crear una lista nueva que adentro tenga cada una de estas listas. Esto es un claro ejemplo de adaptador porque mi UI no cambió para nada el comportamiento interno, solamente tuve que poner un adaptador en el medio para poder hacer este cambio de poder cargar estas listas que con mi interfaz anterior no podía. Antes solamente podía recibir un array de string, ahora puedo recibir una lista de listas. Incluso este List Builder Adapter, en lugar de recibir List String Builder, podría recibir cualquier otra cosa. Lo importante es que al final implemente el inflator para poder tener este método inflate y adaptar los datos que van a entrar ahora en este constructor al comportamiento que se requiera para inflar luego en el contenedor el resto del HTML. Como esto no podía ser así de sencillo, voy a llevarlo al siguiente nivel. Para aquellos que vienen de Android, seguramente reconozcan un comportamiento común de un adaptador utilizando Recycler View. Para los que no saben qué es Recycler View, es un adaptador que nos permite cargar en una interfaz de usuario una lista de elementos. A la interfaz de usuario no le interesa qué es lo que va a cargar, pueden ser más vistas, pueden ser listas internas, pueden ser imágenes, puede ser lo que sea. El adaptador se encarga entonces de adaptar la información que va a entrar, que pueden ser, como les dije, vistas, objetos, listas de texto, lo que sea, imágenes, los va a adaptar a lo que requiere la interfaz. Por eso yo creé ahora esta clase Personas to HTML List. Lo que va a hacer es recibir una lista de objetos tipo persona que tienen nombre y apellido. Nombre y apellido. En este caso son 2, pueden ser 3, 4, 100. El tema es que recibe una lista de personas. Al crear una nueva instancia de Personas to HTML List, me va a devolver nuevamente una instancia para Inflator. Pero hay una diferencia. En este caso lo que estoy haciendo es extender de List Adapter. List Adapter es una clase que creé para empaquetar comportamiento que se va a repetir en el resto de adaptadores. ¿Por qué? Porque en realidad me puede convenir tener este List Adapter como una de mis librerías personalizadas para reutilizarla en otros programas. Entonces lo único que tendría que hacer es crear una nueva clase que extienda
de list adapter, y el comportamiento en realidad vendría a ser exactamente igual para mi interfaz de usuario. Mi interfaz de usuario siempre va a llamar al método inflate, que es el que conoce. Ahora, ¿cómo funciona personas to HTML list? List adapter es una clase abstracta, lo que me obliga a ponerle comportamiento a getSize, createNewElement y onBindCollectionElement. Estos tres métodos están definidos dentro de list adapter, pero sin un comportamiento, son solamente métodos abstractos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, list adapter sí implementa iInflater y tiene el método inflate que recibe como parámetro el div que voy a utilizar como container. Esto ya lo conocíamos el comportamiento anterior de los otros adaptadores. Va a crear una lista principal y va a ejecutar el método createList. Al final, luego de que se crea la lista, lo que va a hacer es agregarla al contenedor igual que como lo hacíamos anteriormente. Pero ¿cómo funciona createList? createList va a ejecutar el método getSize. Este método getSize se va a almacenar en la variable y me va a decir de qué tamaño va a ser el array que estoy manejando. Como pueden ver, getSize está retornando el tamaño de la lista que ingresó en el constructor. Estos tres puntitos que ven en el constructor quiere decir que no tengo que definir un nuevo array, simplemente voy agregando los objetos en la medida que los voy necesitando. Sin embargo, sigue siendo un array de personas. Entonces, obtengo el tamaño de la lista y luego por cada elemento de la lista lo que hago es llamar al método createNewElement, que es de vuelta un método abstracto que está implementado en mi clase hija, que lo que hace es devolverme un objeto myElement. ¿Qué es myElement? Bueno, myElement es otra clase que definí acá abajo que implementa iModelHTML. Lo que se espera de iModelHTML es que defina un HTML de base y luego me devuelva ese HTML element. Tengo propiedades, un constructor, que este constructor lo que está haciendo es crearme un identificador random. Luego tengo setters para cargar los valores de cada una de estas variables, nombre y apellido. Y tengo un método build que lo que va a hacer es crear un div y adentro colocar, bueno, el HTML que se me dé la gana. En este caso, como son personas, quería que apareciera creado con el ID tanto, tuviera un nombre y un apellido. Luego a eso lo pongo adentro del div y retorno el div. Por eso retorno un HTML element. Entonces lo que hace este método createNewElement es crear un nuevo elemento por cada uno. Esto en parte podría ser un poco ineficiente si tenemos 1000, 2000 elementos, 3000, 10000. Por eso creamos este list adapter, lo que nos va a permitir en el tiempo ir optimizando este código. Sin embargo, nuestro adaptador seguiría siendo exactamente igual. Pero de momento me permitiría personalizar la forma en la que se crea este elemento. Seguidamente, ya teniendo el iModelHTML, que es lo que me devuelve este createNewElement, como lo podemos ver acá, se lo paso como parámetro a onBindCollectionElement y le paso además la posición. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, acá es donde viene la utilidad de este adaptador. onBindCollectionElement en realidad lo que va a hacer es entonces obtener cada una de las personas que vino en nuestra lista del constructor y por cada myElement que viene como parámetro le va a pasar el nombre, el apellido y va a ejecutar el método build para poder obtener el HTML element. Ya teniendo el HTML element lo paso al elemento de mi lista principal, que era lo que estábamos haciendo en el resto de clases anteriores que utilizaban Inflater, y finalmente lo agrego a mi lista principal. Esto vendría a ser una forma muy simplificada de cómo funciona RecyclerView Adapter. No crean realmente que funciona así porque, como les decía anteriormente, esto es muy ineficiente si tenemos 2000, 10000 elementos para iterar, pero si quisiéramos hacer un RecyclerView, por ejemplo, podríamos sacar este método hacia afuera y llamarlo solamente cuando necesitemos realmente crear un objeto nuevo. Si nuestra lista requiere 10 objetos, solamente crearíamos 10 objetos. Si nuestra lista requiere 30 objetos, crearíamos 30 objetos. Luego el hacer scroll en la pantalla, lo que haríamos es reutilizar los que ya no se ven. Pero bueno, no es el tema de este video, así que con este ejemplo básico les dejo la base para que ustedes creen su propio RecyclerView para cualquier lenguaje e interfaz que puedan estar trabajando en este momento. La gracia de todo esto es que ahora ustedes tienen un adapter universal, que es el list adapter, y por cada adaptador que ustedes necesiten crear en el futuro, no tienen que preocuparse, por ejemplo, por la lógica del adaptador, cómo funciona el adaptador. Solamente ustedes hacen lo que les hablaba al principio. Traen el cable USB-C, que vendría a ser esta clase, lo enchufan, lo que sería la ejecución de cada uno de estos métodos, y el adaptador por atrás se encarga de hacer esa adaptación. Claro que ListAdapter no funciona por sí solo. El adaptador en realidad vendría a ser esta clase. ListAdapter vendría a ser nuestra plantilla de cómo se van a crear nuestros adaptadores. Bueno, buscaba hacer este video lo más corto posible, espero que no haya sido demasiado corto en el sentido de que no haya podido explicar realmente lo que quería. La idea es que ustedes pudieran ver en pantalla cómo el resultado va cambiando, sin embargo nuestra UI sigue trabajando con la misma interfaz. Estamos adaptando datos de entrada totalmente diferentes, antes era un array de string, luego pasó a ser una lista de listas,
como en este caso, y finalmente pasamos con una lista de objetos y siempre mantuvimos la misma interfaz. No importó cuál era la entrada, siempre con un adaptador pudimos transformar esos datos para que nuestra UI pudiera seguir trabajando con ellos. Como siempre les digo, no se preocupen, el código va a quedar en la descripción de este video. Como pueden ver, es un patrón que me gusta bastante porque me permite reutilizar código que ya existe y adaptar fácilmente mi nuevo comportamiento, o incluso utilizar librerías de terceros que no son 100% compatibles, pero que yo sé que me pueden devolver lo que yo necesito, incluso utilizar de terceros que no son 100% compatibles, sin tener que realmente cambiar el comportamiento del código que ya existe. Utilizando la misma interfaz que existía anteriormente, puedo utilizar el código nuevo. Si les gustó, si les pareció útil, por favor me gusta, suscríbanse, compartan con sus amigos y los veo la semana que viene. Gracias.